Buenos días. Que un panista hable de clasismo resulta un buen chiste. Que critiquen y tachen los apoyos a los indígenas, olvidando lo que sus gobiernos prometieron y no cumplieron, parece una broma que ya se torna de mal gusto. Decir que tenemos un presidente racista es una falacia y querer corregirlo inventando el racismo a la inversa raya ya en la locura. Los críticos exhiben su desinformación a tuitazos, en donde demuestran la enorme ignorancia de lo que son, cómo piensan y lo que exigen los pueblos originarios para sus comunidades. Mientras tanto, Evo Morales se pasea feliz y quitado de la pena por la Ciudad de México. Come en los mejores restaurantes, viaja en camionetas del máximo blindaje que no usa ni el presidente, se rodea de sus escoltas que López Obrador no deja de criticar en sus discursos y vive seguro en un campo militar, desde donde aprovecha el Wi-Fi y tuitea desde que amanece y hasta el anochecer, mientras Bolivia está en llamas. Yo soy Janet López Ponce y esto es Desmañanada. Este fin de semana el presidente cumplió un mes de gira por comunidades indígenas y a la par, en el mundo tuitero, en esas redes sociales que él se aferra a llamar benditas, lo tachaban de racista, solo porque a un legislador panista se le ocurre. Así, de repente, la oleada de tweets se apoderó de una clásica batalla de desinformación. Hubo quienes se subieron al tren de la ignorancia diciendo que para empezar es racista que diga indígenas, pero basta con buscar algo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 para descubrir que desde hace ya muchos años existe el reconocimiento de la composición pluricultural del país, de sus pueblos indígenas y originarios. Algo de primaria, digamos. Luego vino el escándalo porque dijo mestizos. Un buen compañero reportero ayudó a explicarles que los huixáricas, ante quienes hablaba López Obrador, nos llaman a todos los ajenos a sus comunidades así, mestizos. ¿Habría que pedir cárcel para esos indígenas racistas? Más seriedad, por favor. Ahora les voy a explicar un poco de cómo son estos eventos, que no se parecen en nada a los tradicionales mítines de la eterna campaña López Obradorista. Primero, aquí no hay acarreados ni simpatizantes que acuden a idolatrar y a aplaudir todo, hasta los clásicos chistes de los que aún se siguen riendo. Aquí todo es distinto. En campaña fuimos a Sonora con los yaquis. El entonces candidato fue invitado a su centro sagrado, en donde solo las autoridades tradicionales pueden permitir entrar a alguien externo. López Obrador iba acompañado de Alfonso Durazo y Lili Téllez. A Durazo le permitieron el acceso luego de insistir, pero la entonces candidata tuvo que enfrentar varios peros antes de que la dejaran acercarse para salir en la foto. Los medios de comunicación no podíamos acercarnos ni grabar. Y ni siquiera dimensionábamos el valor de algo que para nosotros podría ser solo un montón de troncos, pero que para ellos es lo más sagrado que tienen y que de hecho ninguna mujer tiene autorizado tocar. Por ello, ahora el presidente hace sus visitas en las cabeceras municipales para que ahí se puedan agrupar todos los pueblos originarios que viven en esa zona. Pero eso le trajo francos reclamos. En mi persona le hago llegar el sentir de los pueblos y comunidades indígenas. Lo seguimos invitando para que nos visite en nuestras comunidades indígenas, donde vivimos, para que conozca y se dé cuenta de la situación que vivimos los pueblos indígenas. Aquí es la cabecera, pero en las comunidades lo esperamos y le damos la bienvenida allá. Y como ya escuchamos, ellos mismos se llaman indígenas. Sí, no es delito. Los indígenas saben muy bien lo que quieren y así lo exigen, tanto que se manifestaron en contra del gobernador de Jalisco y lo abuchearon sin cansancio, mientras él los acusó que si no tienen apoyo es porque no quisieron. Voy a hacerlo con un solo comentario. No aceptamos chantajes ni cierre de escuelas. No se le puede negar el derecho a los niños a estudiar.
No vamos a aceptar amagues. Vamos a cumplir nuestra palabra, pero no con falta de respeto a la relación que hemos construido. Lo quiero decir así. Se hizo una bolsa de 32 millones de pesos para apoyar a las comunidades. Y quiero que el pueblo de Santa Catarina lo sepa. Sus autoridades se negaron a recibir un solo peso de obras para salud, para educación, para caminos que hoy estamos haciendo en otras comunidades. Como podrán ver, el gobernador, que permaneció todo el evento de brazos cruzados, escuchando gritos en su contra, tuvo que elevar la voz porque además su grupo de porristas, que llevó para que le aplaudieran, entró en una absurda guerra en la que intentaban acallar los reclamos de los indígenas con porras, lo que generó un mayor caos. Para llegar a estas comunidades, los caminos son de 4, 5 y 6 horas. Cuando por milagro hay pavimento, están en malas condiciones y llenos de baches. El resto es terracería. Al evento del domingo ni siquiera acudió la prensa porque hubo deslaves y no había las suficientes condiciones de seguridad para seguir al presidente en la camioneta que rentamos. Los indígenas agradecieron su visita, pero no le dieron un cheque en blanco. Y sí, las pensiones es algo que les ayuda y que por justicia reciben desde los 65 y no a los 68 años, como el resto de los adultos mayores que no deben caminar horas en medio de la nada para encontrar al menos una tienda. Y si esto les sigue pareciendo racismo inverso, no tienen remedio. Pero ojalá y un día de estos se den una vuelta por la sierra, quizá entiendan un poco algo. El que ni se aflige ni se acongoja es el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien tiene al gobierno mexicano a su disposición, con camionetas y elementos de lo que fue el Estado Mayor Presidencial, con una zona cómoda para vivir, donde la red de Wi-Fi no falla a ninguna hora del día, y desde donde lanza ataques, defensas, réplicas y da un sinfín de entrevistas, saliendo hasta de pleito con periodistas internacionales. López Obrador lo admira y respeta, y mantiene la convicción de que darle asilo fue la mejor decisión. Cuando se trate de una persona que corre riesgo, es sin duda una postura que no está a debate. Pero hay quienes se siguen preguntando, ¿por qué en los ajenos no aplica la austeridad? El uso de lujos y de prácticas de otros gobiernos que se han criticado hasta el cansancio. Por cierto, solo queda pendiente que se fije fecha para tan esperado encuentro y para que López Obrador le dé a Evo un exclusivo recorrido por Palacio Nacional. El ridículo de esta semana se lo daremos a la señora que de manera irresponsable pide en sus redes sociales que se investigue la vida privada de algunos reporteros. Esa que lleva a la práctica la frase de cría cuervos y te sacarán los ojos. Terminó exhibiendo a la funcionaria que la defiende y permite su permanencia en primera fila. Y en medio del fuego amigo, hasta revivió una histórica mujer que murió hace cientos y cientos de años. Gracias, señor presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños. Usted dice que el eje principal de su gobierno es acabar con la corrupción, influyentismo, amiguismo. Pues tienen documentados casos donde son señaladas las servidoras públicas que a continuación se indican y que se ubican en los supuestos antes mencionados. Tengo a Noemí Beraud, experredista y coordinadora de logística de comunicación social de Presidencia, quien trunca el trabajo de algunos reporteros y youtubers que cubren su conferencia ejerciendo discriminación a los medios no tradicionales. Sor Juana Martínez de Notimex, que por cierto… Esto fue todo por nuestra desmañanada de hoy. No olviden suscribirse en Ruido en la Red. Yo soy Janet López Ponce y nos vemos aquí en 15 días.